Hola, buenos días a todos. Sobre todo, lo siento muchísimo por la larga espera. Por desgracia, hemos tenido diversos problemas técnicos y logísticos, pero os agradezco vuestra paciencia por estar ahí. Quería agradecer no solo a los que estáis en asistencia virtual, que me imagino que ya estaréis bastante hartos de este tipo de seminarios. También quería agradecer a los asistentes hoy aquí presentes en la Universidad Pablo Olavide, porque ha sido, creo que esta es una de las primeras actividades que podemos hacer en presencia, por lo cual agradezco mucho a todos los que estáis aquí. Y, por supuesto, agradecer también a la Universidad Pablo Olavide que nos aloja hoy y específicamente quería agradecer a Manuel Herrero Sánchez, que, bueno, aparte de digamos, la amistad que nos une, digamos que el interés científico que ha demostrado por esta actividad desde el principio y que se ha ocupado de todos los detalles logísticos junto con Jonathan Orozco y Juan Manuel Castillo. Gracias también a Rocío Moreno Cabanillas. Esto, como podéis ver, este seminario es el resultado de una colaboración bastante amplia. Sin duda, gracias a mis compañeros del equipo Discompose y sobre todo al director aquí presente, Domenico Cecere. Y bueno, también quería dirigir un gracias especial a Gennaro Schiano, que se ha ocupado también de la magnífica locandina, el magnífico programa, el diseño, digamos, desde el principio nos ha ayudado con este tipo de temas. Y nada, y sin más, me falta agradecer, por supuesto, a nuestros queridos ponentes, que de nuevo aguerridos han decidido estar aquí hoy en presencia, y sé que va a ser una jornada muy productiva seguramente para todos nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿por qué celebrar este seminario? Voy a intentar ser más breve de lo que pensaba ya ser. Porque este seminario, desde luego, la actualidad nos pide este tipo de actividades, la actualidad que estamos viviendo de pandemia y que nos ha llevado en muchas ocasiones a buscar las respuestas de nuestros problemas, digamos, a mirar nuestra mirada al pasado. Y eso es precisamente lo que lo que pretendemos con este seminario, que es fruto de la colaboración de dos proyectos, Rex Publica, proyecto dirigido por Manuel Herrero Sánchez, y Discompose, dirigido por Domenico Cecere de la Universidad Federico II de Nápoles. Nuestro interés por este tipo de asuntos, desde luego, mirar al pasado no es una cuestión baladí, ya que los problemas de nuestro presente lo podemos encontrar observando los problemas que han sufrido las sociedades premodernas, porque de hecho, en lo que se refiere a los mecanismos que genera un desastre, muchos investigadores han resaltado que no hay una gran diferencia en ese sentido entre desastres modernos y premodernos. En lo que se refiere a los primeros estudios sobre este tipo de fenómenos, fueron determinantes, obviamente, los contextos de las diferentes épocas. En concreto, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando durante la Guerra Fría se desarrollaron los primeros estudios por parte de sociólogos para ver cómo habría reaccionado la población ante un ataque nuclear. Y, por supuesto, constituyó un hito. Un momentito, que paso la diapositiva. Constituyó un hito la publicación en 1949 del Mediterráneo de Brodel, que puso de manifiesto la importancia de la interacción de los seres humanos con su medio geográfico, o bien la publicación en el 56 de Tornado in Worcester de Wallace, que constituyó un trabajo pionero en lo que se refiere a la antropología del desastre. Bien, el recorrido de los fenómenos del estudio, hasta el estudio de los fenómenos naturales de consecuencias catastróficas desde el punto de vista histórico y antropológico tenía por delante, como sabemos, un largo recorrido que aquí no vamos a poder desarrollar, por supuesto, no es la sede adecuada. Me limitaré a hacer simplemente un acercamiento muy superficial, que seguramente muchos de los presentes aquí podrían hacer mucho mejor que yo, por lo cual no me voy a detener mucho. Pero basta decir que en este recorrido el desastre pasó de ser un simple evento cuantificable y catalogable según ciertos parámetros a un fenómeno que comprendía una situación previa al evento natural que lo había desencadenado y una posterior que por tanto nos demuestra que el desastre no es otra cosa que el fruto de un proceso histórico.
Como sabemos, en la transformación de los estudios de los desastres fue fundamental la irrupción en los años 80 de la historia del medio ambiente y la afirmación de una mirada antropológica. En concreto, fue, digamos, fundamental e importante el trabajo de Legoire-Ladurie sobre historia del clima, que conectó, digamos, que realizó una primera, digamos, una primera dimensión histórica, una primera investigación sobre la dimensión histórica de los eventos climáticos y meteorológicos. Pero, como muchos han afirmado, la historia del clima de Legoire-Ladurie continuaba siendo una History without humans, una historia sin seres humanos. La cuestión social del riesgo y de la vulnerabilidad de las sociedades, por tanto, quedaba al margen. Pero el riesgo no puede ser medido solo cuantitativamente, como bien sabemos. Algunos trabajos se hicieron eco de esta idea, como los de Douglas y Wildawski, pero habría que esperar a los años 90 para que la perspectiva histórica entrara de lleno en el análisis del riesgo y de la vulnerabilidad. Las investigaciones de los años 90, en este sentido, evidencian un cambio neto en lo que es en nuestra idea del desastre. El desastre no era un evento puntual, sino un conjunto de resultados generados por procesos socialmente construidos que se materializaban en impactos dañinos, pérdidas económicas, muertes de animales y de personas, determinados por eventos naturales en el caso que nos ocupa. Los desastres, por tanto, no son naturales, como asegura Virginia García Costa, son fruto de la vulnerabilidad de las sociedades que se construye históricamente. Además, las respuestas a los desastres, su interpretación y actitudes de prevención y adaptativas son el resultado de un aprendizaje a lo largo del tiempo. Por lo cual, en la llegada a estas conclusiones fueron fundamentales los trabajos desarrollados en ámbito latinoamericano, en concreto los efectuados en el seno del grupo de investigación La Red, como digamos la Red de Estudios en Prevención de Desastres en América Latina y el Caribe, aún hoy activo y creado en 1992. Fruto de estas actividades fue el libro que tenéis ahí, uno de los volúmenes, los 3 volúmenes de Historia y Desastres dirigidos por García Costa, y la incorporación del discurso histórico de conceptos como riesgo y vulnerabilidad en perspectiva diacrónica. En los años sucesivos, las investigaciones en esta línea se dotaron de nuevos apoyos institucionales en América. Ahí en concreto os encontráis con la fundación en junio de 2015 de la Red Internacional de Seminarios en Estudios Históricos sobre Desastres, ALARMIR, a la cual pertenecen muchos de los aquí presentes, como Armando Alberola, Rogelio Altez, y muchos de los que, espero también algunos de los que nos están escuchando desde casa. El objetivo, en este sentido, era el análisis en perspectiva histórica del riesgo, la vulnerabilidad y los desastres. En concreto, cómo los cambios climáticos derivados de la pequeña edad de hielo influyeron en las sociedades. A continuación, encontramos como hito la fundación de la red temática de CONACYT, de estudios interdisciplinares sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas, de la que forman parte algunos de los investigadores de nuevo aquí presentes, como nuestro amigo Armando Alberola, Rogelio Altez, María Eugenia Petit-Bril. Y bueno, la participación, no hay duda de que la participación en estas redes de historiadores de la edad moderna, como Petit-Bril, como Armando Alberola, que a su vez llevaban a cabo investigaciones muy punteras con sus propios proyectos de investigación y con continuados resultados importantes de publicaciones y seminarios, ha incentivado el desarrollo de estudios sobre el fenómeno de desastres en España y en el ámbito imperial hispánico, con enfoques que van desde la historia medioambiental al estudio histórico y social de los desastres. En la estrecha colaboración que aún hoy caracteriza a colegas americanos y españoles se ha puesto de manifiesto de nuevo en monográficos recientes, como por ejemplo el coordinado por Rogelio Altez y García Costa, publicado en la revista Temas Americanistas y publicado en 2020, o el reciente volumen publicado, dirigido por Alberola y García Costa, La pequeña edad de hielo a ambos lados del Atlántico. Después de este breve recorrido superficial, por supuesto, sobre los estudios de desastres, cabe preguntarse por dónde se sitúa el seminario que actualmente organizamos. En lo que se refiere al ámbito espacial, coincidimos con el recorrido que hemos mencionado, nos situamos en la monarquía hispánica. En lo que se refiere al ámbito cronológico, como podéis ver en el programa, nos centramos en los siglos XVI, XVII y XVIII,
Los siglos XVI y XVII sabemos que han tenido un menor desarrollo en lo que se refiere a estudios de desastres y serán desarrollados en la primera sesión de este seminario de mañana con las intervenciones de Gennaro Barriales, de Jonathan Orozco, de mí misma, en una sesión coordinada, moderada por el profesor Manuel Herrero Sánchez. A continuación tendremos la segunda sesión dedicada al siglo XVIII, moderada por el profesor Domenico Cecere, y en la que participarán María Eugenia Petit-Bril, Manuel Lucena y Valentina Favaró. Y para terminar contaremos con las conclusiones del profesor Armando Alberola, que hará una síntesis y incitará a la reflexión sobre lo que hemos hablado en estas dos sesiones. El hecho de ser el resultado de una fuerte colaboración entre dos proyectos es algo que compartimos con las iniciativas anteriores. En este caso, como os había mencionado, es fruto esta actividad de la colaboración estrecha entre el proyecto Rex Publica, Res Publica Monárquica, la monarquía hispánica, una estructura imperial, policéntrica y repúblicas urbanas dirigido por Manuel Herrero Sánchez, y Discompose, el proyecto ERC, dirigido por el profesor Cecere. Aquí tenéis el proyecto Rex Publica, que digamos cómo ocurriera con los proyectos anteriores dirigidos por el profesor Herrero, dedicado al estudio de la República de Génova y el dedicado al estudio de la monarquía hispánica como sistema policéntrico. El proyecto se aleja de interpretaciones tradicionales de la monarquía hispánica basadas en parámetros binarios de centro y periferia, para en su lugar estudiarla a través de un enfoque desde abajo, que tenga en cuenta las interacciones entre lo global y lo local y la pluralidad de agentes y jurisdicciones con los que el soberano y las instituciones de la corona debían confrontarse, negociar e interactuar para el buen funcionamiento del imperio. El proyecto cuenta con muchísimas contribuciones científicas, tanto en lo que se refiere a seminarios, en lo que se refiere a publicaciones. Aquí tenéis solo un elenco de las muchas contribuciones que ya ha realizado el proyecto, al que, por cierto, también pertenezco. Soy el puente, digamos, entre Discompose y Res Publica. Y quería destacar el contrato firmado en octubre de 2020 entre el IP del proyecto, Manuel Herrero, y la editorial Routledge para la publicación del monográfico del título de Hispanic Monarchy, a Polycentric Imperial Structure of Urban Republics, dentro de la colección de Early Modern Iberian History in Global Context, Connections, dirigida por Harald Braun y Pedro Cardín. En lo que se refiere al otro proyecto que colabora en la organización de este seminario, el proyecto RC Discompose, Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe, The Making of Emergency Response Politics in the Early Modern Age, dirigido por el profesor Cecere, que también cuenta con una amplia trayectoria precedente al proyecto en lo que se refiere al estudio de los desastres. En concreto, Domenico, el profesor Cecere, inició sus investigaciones en este sentido como miembro de un proyecto STAR dirigido por Chiara De Caprio en 2014-2015 y posteriormente con un proyecto propio STAR en 2017. Discompose concentra sus investigaciones en los territorios europeos y extraeuropeos de la monarquía hispánica entre los siglos XVI y XVIII, para comprender cómo ciertas interpretaciones de las calamidades ambientales influyeron en la evolución de los marcos culturales, de las relaciones sociales y de las estructuras de poder en las sociedades del antiguo régimen. Se trata, por tanto, de enfatizar mediante un enfoque interdisciplinar que comprende la historia social, la historia cultural, crítica textual, antropología, historia del medio ambiente, los fenómenos de comunicación política, de circulación de la información y de construcción de narrativas originados tras un evento natural de consecuencias catastróficas. Igualmente, digamos, las contribuciones de Discompose no son pocas al respecto. Quiero destacar la reciente publicación del monográfico en la revista Mediterránea, el monográfico dirigido por Cecere y dedicado a las calamidades ambientales y a las respuestas políticas ante la misma en la monarquía hispánica, y que cuenta con las contribuciones de los investigadores Gennaro Schiano, Tuccillo, Barriale, María Eugenia Petit-Bril y Gaia Bruno. Asimismo, la futura publicación en inglés de los resultados del seminario en la editorial Biella, del seminario Figure Eroiche, dirigido en su momento por Milena Viceconte y Gennaro Schiano,
Y asimismo, la publicación de los resultados del Congreso sobre Comunicación Política, que celebramos en junio de este año, en la editorial Peter Lang, también en inglés. Y no quiero dejar de destacar también el empeño, el compromiso de Discompose con las Digital Humanities, con el archivo digital Discompose, gracias a una colaboración con la Apple Academy, que nos está permitiendo poner a disposición una parte de los resultados de las investigaciones realizadas y con el que se podrá visualizar con claridad la circulación de textos impresos y manuscritos sobre los desastres sucedidos en la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. Ya, bueno, espero también, obviamente, que nuestra colaboración actual genere igualmente otros resultados. Quizás podemos hablar incluso al final del seminario. La colaboración entre Discompose y Respublicas no es nueva. Aquí tenéis algunos de los, digamos, de los testimonios, de las pruebas de ello. A la luz de las contribuciones señaladas, cabría preguntarse por cuál va a ser nuestra contribución, ¿no?, como seminario ante este panorama tan rico de historiográfico de estudios sobre los desastres. Bien, las ponencias que escucharemos se centran en los fenómenos de circulación de la información y en las redes, a través de las cuales se transmitieron y construyeron las diferentes narrativas de los desastres ocurridos en la América colonial hispánica. El tema se aborda desde una doble perspectiva, una más amplia, que privilegia el estudio de estos fenómenos en el contexto atlántico, perspectiva con la que se pretende poner de relieve el carácter no lineal de los flujos de información que vinculaban a una miríada de otros núcleos urbanos conectados por redes formales, informales y multidireccionales, redes que asimismo se hallaban articuladas por diferentes actores sociales, muy difíciles de controlar por un único centro rector y por las autoridades de la monarquía. Un análisis de este tipo permite varias cosas. En primer lugar, supera sin duda y redimensiona sobre todo los paradigmas tradicionales de centro, considerada tradicionalmente la metrópolis peninsular y periferia. Por otro lado, pone de manifiesto, en consecuencia, el carácter policéntrico de la monarquía hispánica y, por último, permite identificar nuevas geografías del conocimiento que evidencian el papel fundamental de los territorios atlánticos en la configuración de los saberes del riesgo y de la emergencia. Junto a este enfoque macro, y ya termino, la mayoría de las ponencias a las que asistiremos incorporarán también un análisis micro, destinado a identificar qué agentes locales participaron en la circulación de las noticias del desastre, sus motivaciones, las relaciones que existían entre ellos, y que incluían fórmulas tanto de cooperación como de conflicto y de competencia. Al mismo tiempo, algunas de las intervenciones que podremos escuchar se centrarán en los objetivos a los que respondían los relatos de estos sujetos y en las estrategias utilizadas para intentar controlar la difusión de las noticias que podríamos llamar heterodoxas. La investigación de estos fenómenos en tiempos de catástrofe pone de manifiesto la capacidad de estos eventos naturales para actuar como una ventana a las sociedades americanas afectadas, convirtiéndose de esta manera en una herramienta para la evaluación de sus vulnerabilidades, su universo mental, sus relaciones con las instituciones hispanas y las, digamos, americanas, y los problemas sociales, políticos y económicos que precedían al desastre. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a todos vosotros por vuestro interés, por vuestra paciencia y sin más, bueno, quiero dar paso también a los coordinadores de la actividad, a Domenico Cecere y a Manuel Herrero, si quieren decir algo más. Yo mi taccio, como se dice en italiano. Muchas gracias. Gennaro. No sé cómo se quita eso, ¿eh? Sí, ya le descargaba. A ver. Espera, te tengo que ayudar. Sí, por favor. Perdonad, antes de la sesión. ¿Me puedes ayudar a descargar el...? A ver, ya sí, está descargado, sí, es que no sé... Espera, lo bajaré. Sí. Sí, hay que cerrar esto. ¿Lo cierras tú?
Alzo le mani. Sí, sí, muchas gracias. Pero hay que cerrarlo porque no lo tenemos que ver aquí. Sí, hay que cerrar el de Rocío. Vamos aquí a rayos. Arriba el ángulo superior derecho. No, esto deja de... Ah, vale. Pero ya queda la... Aquí Y aquí compartimos pantalla, compartimos archivo. Vale. Bueno, en lo que si quieres voy compartiendo un poquito así, yo salgo, en lo que van, digamos, preparando un poquito el PowerPoint y se va bajando la presentación de Gennaro Barriale, simplemente algunas primeras palabras con respecto a esta primera sesión, aunque luego ya finalmente al final del seminario, tanto Domenico como yo intentaremos realizar algunos comentarios y algunas palabras, simplemente antes de empezar esta sesión, que como bien ha dicho Yasmina Benyesef, es la sesión que está centrada concretamente en la cuestión del siglo XVII, son las presentaciones justamente de este seminario. Lo que sí que quería subrayar, aunque ya lo ha explicado estupendamente, la colaboración entre los dos proyectos, entre el proyecto Discompose de Domenico Cecere y el proyecto que yo llevo a cabo en la actualidad, el Rex Public, aquí desde la Universidad Pablo de Olavide, es, bueno, pues señalar que es fruto de una colaboración previa que nos unió especialmente en el análisis o en el estudio, sobre todo de las revueltas urbanas en el seno de la monarquía hispánica, una de las especializaciones de Domenico en un principio, y que además en un artículo muy sugerente de uno de estos monográficos que ha estado explicando Yasmina, el que apareció en Studia Storici, que habéis hecho vosotros, titulabas en una especie de nexo entre tu investigación anterior sobre revueltas y las investigaciones sobre desastres y catástrofes naturales o no, es decir, subterránea y conspiraciones, ¿no? Es decir, conspiraciones subterráneas, es decir, como estaban verdaderamente ligadas en esta mentalidad y estos elementos, por lo tanto, que ponían de relieve, y en este artículo también lo hacían muy bien, esta naturaleza policéntrica, esta naturaleza tan compleja de esta monarquía hispánica, en la que se vertebraban una multiplicidad de entramados de todo tipo, de mercantiles a aristocráticos, a militares, a de todo tipo de naturalezas, con centros que no solamente procedían de la nación Madrid y las distintas ciudades, sino que concretamente también lo realizaban como digamos, entre distintos núcleos sin pasar obligatoriamente por el centro, ¿no? Esto ha permitido, por lo tanto, estas colaboraciones intensas entre los dos grupos, colaboraciones que se han reflejado en el seminario que hicimos en junio pasado, donde participó Rocío Moreno Cabanillas, en el seminario que hicimos en noviembre del 2020, organizado junto a Juan Manuel Castillo, ¿no?, en el que participó tanto Iris Cantos como Giovanni Levi, también Milena Viceconte de vuestro proyecto de investigación, y en este seminario en el que vamos a participar, vamos más concretamente centrado en uno de los puntos del proyecto República y en otro de los puntos, ahora que ha pasado. Ni idea. Vale, sí. Ahora sí. Sí, Yo espero que nos vean los de allí. Sí. Están. Sí, ¿no? Que se está viendo perfectamente. Perdonad, es que todos estos problemas, se me olvidó decirlo, agradeceros especialmente que con todos estos problemas de la COVID, este es de los primeros seminarios, el primer seminario que se organiza en la universidad, no tenemos ni vedeles, no tenemos nadie que nos asista, estamos prácticamente aquí abandonados, con unos controles estrictos, pero estamos muchos, en sala seremos por lo menos como unos, justo en el límite que nos aceptan, que no podemos ser más de 15, pues aquí estamos 15 personas sentados cada uno en nuestro sitio, todos muy obedientes, con nuestras máscaras y por lo tanto adaptándonos a estos problemas de la naturaleza, en este caso una epidemia que nos destruye, ¿no? Sin más tiempo, lo que sí que, como no tenemos demasiado tiempo, que llevamos 20 minutos de atraso, tampoco son tantos, después de todas las incidencias que hemos tenido, simplemente os voy a pedir a los distintos personas que vais a intervenir que os atengáis al tiempo. Sabéis que tenéis entre 20 minutos y 30 minutos. Si pueden ser 25, un poquito menos, mejor, para que tengamos más tiempo para el debate. La idea, en principio, es que después de cada intervención se discuta, o hacemos las 3 intervenciones y discutimos.
por el tiempo un poco pegado. Sí, lo hacemos Bueno, juntos, venga, ¿no? pues Si os entonces, parece bien, perfecto. yo creo Muy que bien, es pues mejor. ya- A lo mejor hay cosas que no, del mismo... Fenomenal. Pues entonces yo directamente doy la palabra a uno de los miembros más activos del grupo Discompose, un colega también que nos hemos encontrado a veces en el Archivo Histórico Nacional y de otro tipo de actividades también previas a esta, Gennaro Garriale de la Universidad de Nápoles, Federico II, que nos va a hablar de nunca saber explicar cómo fue aquel día la transmisión de noticias sobre los terremotos en la monarquía hispánica durante el siglo XVII. Tienes la palabra, Gennaro. Gracias. Hola, buenas a todos. Yo en primer lugar agradecer mucho. De todo, vale. Ok, volvemos atrás. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores, a Manuel, a Jasmina, para haberme invitado. Y yo espero saber explicar lo que quiero decir, no como el autor de este documento, que tomo un poco de un documento que ahora mismo os enseñaré. He estado dándole unas cuantas vueltas a qué contar aquí y espero no parecer muy atrevido, uno que viene de Nápoles, a hablar aquí de historia colonial. Pido disculpas, ¿vale? Partimos con mi disculpa. A ver, os hablaré hoy sobre todo de cómo se maneja la información en redes privadas del terremoto de Lima de 1687. Sobre todo cómo llega a Madrid y cuáles son los agentes y qué papel juegan. Pero antes empezamos con los documentos, que es lo más divertido. En fin, el documento y el título sale de esta carta, que es la primera carta del duque de Palata, por aquel entonces virrey del Perú, que escribe a Carlos II sobre el desastre. Aparte, digamos, esa parte bastante retórica y guapa, no me afligía menos los alaridos, clamores de todo el pueblo, que ya era infinita la gente que se había juntado a la plaza y a un mismo tiempo envueltos entre las ruinas de los edificios, el polvo, los tristes clamores, pareció un día del juicio, ¿no? Ya bastante típico para todos vosotros que sois investigadores de este tema, pero me pareció muy divertido eso, ¿no? Lo que decía el virrey: aseguro a vuestra majestad que no sabré yo nunca explicar cómo fue aquel día. En realidad, haciendo una comparativa con otros territorios de la monarquía, vemos cómo la información se mueve. Entonces he intentado coger dos extremos. De una parte, un territorio muy integrado, no solo políticamente, sino en el ámbito de la información. Aquí tengo un experto como Manuel, de la clave Génova, en lo que es el manejo de la información. Y me gustaría enseñaros en esta comparativa los terremotos de Calabria del siglo XVII. Los tres más importantes, que como podéis ver, viven una disminución de los tiempos de la información brutal. ¿Veis? Las primeras cartas son siempre de los virreyes, que avisan la corte, y entonces el duque de Medina de las Torres en el 38, en el 59 el conde de Peñaranda y finalmente en el 93 el conde de Santiesteban. Un aspecto que me parece muy interesante, comparándolo con casos que ocurren fuera de las fronteras de la monarquía, son los tiempos que esperan antes de avisar la corte. Porque existe todo un mecanismo interno a la administración virreinal para asegurarse que es verdad el terremoto que ha pasado y cuáles son los daños reales antes de avisar la corte. Y más o menos sabemos que hay un mínimo de 2 semanas antes de avisar Madrid desde Nápoles. Y luego podéis ver cómo a lo largo del siglo los días disminuyen de una forma impresionante. De los 125 días que tarda la noticia del 38 para llegar a Madrid, a los 51 del año 93. Sobre todo os quiero subrayar una cosita muy rápida, que son, mirad un momento los meses. O sea, el que tarda más ocurre en abril, cuando las aguas del Mediterráneo más o menos están tranquilitas,
los caminos no tienen nieve, no tienen problemas, al contrario, sin embargo, del último, que aunque tardando mucho menos, ocurre en pleno enero, momento complicadísimo de las aguas del Mediterráneo, los caminos de Calabria, si ahora está mal la autopista entre Nápoles y Reggio Calabria, imaginaros de aquella como era pasar la Sila y los montes. Entonces es bastante interesante cómo la monarquía desarrolla un proceso de mejoría de los tiempos de la comunicación y de los esfuerzos. Y luego os decía, un extremo, el más fácil, Nápoles, cercano, con un sistema de correo que ya existe desde el 16, con la clave de Génova, con más de una flota al servicio del virrey para poder informar Madrid, al extremo más absurdo que hay en la monarquía, el Far East, ¿no? Al lugar del Far West de la monarquía, que son Filipinas, donde una información sabemos que tarda mínimo 11 meses para llegar a Madrid. Y en este caso hablamos del terremoto quizás más impactante del siglo XVII en Filipinas, que es el terremoto de Sant Andrés del año 45, que llega la noticia a Madrid después de 3 años, que aquí es más fácil, como podéis ver, eso es la... no se puede mover, no se ve. Vale. El 13 de noviembre llega este tal capitán Nincosa, que parte de Filipinas, y en realidad llevamos 3 años sin saber nada de Filipinas, porque hay el bloqueo naval holandés. Por tanto, la Corte no sabe nada de Filipinas. Y el que informa realmente es uno que ha sido exiliado en Indonesia, en Ternate, del nuevo gobernador, y hace un viaje que, vamos, el mejor guionista de Netflix no podría sacar mejor. O sea, hablamos de uno que se embarca en un navío danés en pleno 17 de Ternate, que pasa todo el Índico, llega a los Países Bajos, a Flandes, y desde allí andando se llega a Madrid. Claro, tarda lo que tarda llegar la información. Y así también podéis ver cómo después del 13 de noviembre, un momento atrás, del 13 de noviembre que la noticia se le da al secretario de la Corte, hay 2 consejos de Estado, uno del 4 de diciembre, donde se avisa a su majestad, y finalmente uno del 14 de diciembre, donde, digamos, la orden está clara. Avisar Nueva España que ha pasado eso y que hay que gestionar el problema filipino. Ahora volvemos a nuestro terremoto de Lima, y eso era para dar más o menos una idea de cómo puede variar el manejo de la información. Bien. Muchos de vosotros ya sabéis que ocurre una circunstancia que hace sí que el terremoto se conozca más tarde, porque el día anterior al terremoto la flotilla del sur, de los mares del sur, se va. Y lo cuenta muy bien el virrey a Carlos II. Vamos a ver un poco. También porque había un precedente. En el año 1586, un terremoto con el tsunami en el Callao, que es el gran problema una vez que haya un terremoto a Lima, había hundido la flotilla de los mares del sur. Por eso yo al principio no entendía cómo estaba tan contento el virrey que la noticia se sabía tan tarde. Vamos a ver lo que dice. Entre las grandes misericordias con que Dios ha templado este castigo, ha sido muy singular la de haberse hecho la armada a vela el día 19 de octubre a las 6 de la tarde. Y con circunstancia que no me dejan dudar el que fue providencia de Dios, porque el general don Antonio de Buea me escribió aquel día de a bordo un papel representándome que le faltaban muchos artilleros, de los que se habían de embarcar, y yo no sé con qué impulso le respondí dándole el orden que hiciese luego a la vela, y al mismo punto recibió el papel, lo veo de allí, se elevó. Vale, entonces la circunstancia es esa, y en principio, según el virrey, Dios ayuda
la sociedad limeña con esto, ya que en principio el almirante de la flotilla quería quedarse unos días más para recoger tanto más soldados o marineros como mercancía. Mientras el virrey no sabe ni el por qué, como nos dice, le ordena que se vaya aquel mismo día y así, de hecho, no se pierde la caja real, que es el gran problema, ¿no? Que se había hundido en el año 86. ¿Cómo llega la noticia a Madrid? La noticia a Madrid llega en el verano del 88 y no llega por los circuitos habituales, como podemos ver aquí en la documentación de los agentes privados de los nobles de Madrid. En este caso, un personaje muy interesante, que es Juan de Ibáñez, que durante unos 10 años envía información muy importante y hace verdaderos scoop, porque tiene contactos con el Consejo de Italia, con el Consejo de Estado, con el Consejo de India, y los envía a su mecenas, que en este caso es el Marqués de Tabar. Entonces, el 28 de junio, ¿qué nos cuenta? Dígose que el embajador que hay en Inglaterra ha escrito a su majestad, como dicen, que han dicho unos mercaderes que vinieron de la Jamaica, de la Jamaica, aquí, como en uno de los días de octubre del año pasado, de 87, padeció la ciudad de Lima 3 terremotos. Aquí es una información bastante conocida, lo sabemos por los circuitos institucionales, que es el embajador en Londres, Pedro Ronquillo, briceno, que avisa a la Corte de Madrid. Pero me parece muy interesante que en los mismos días, en las calles de Madrid, se está hablando ya de eso, ha filtrado la información de los circuitos que nosotros pensamos, los cercan imperi, lo tienen todo escondido. No, hay contactos, hay filtraciones, hay clientelas, hay patronazgo, que hace sí que en unos días esa información llegue incluso a Valencia, como intentaré explicar más tarde. Bien, ¿qué pasa? Que cuando se sabe la información empieza un debate por las calles de Madrid. No es algo neutro que se haya hundido una ciudad como Lima, la cabeza del imperio en el hemisferio austral, como dicen muchos impresos. Aquí vemos otro agente privado de otro noble, el duque de Gandía, 2 días más tarde, que nos cuenta que... Pero muchos no lo creen y yo me encuentro entre ellos. Entonces hay debates por las calles de Madrid, en las tabernas, y él se encuentra entre los incrédulos. No cree que ha habido un terremoto porque supone que para un evento tan trascendental la monarquía hubiese tenido la capacidad de informarlo a través de sus canales. De hecho, dice, piden, casos así, piden mucha comprobación. El mismo día, otro agente del mismo noble, sin embargo, tiene toda otra posición. Estamos siempre en Madrid, siempre el 30 de junio, y aquí que vemos, aquí ha venido nueva, unos por Holanda y otros por Inglaterra, de que Lima se ha hundido toda, que el mar salió tanto. Entonces, estamos viendo cómo este debate es vivo en las calles de Madrid. Debate vivo significa también tomar posiciones con respecto a lo que se está haciendo por parte de la Corte. La propagación de la noticia es de verdad muy interesante, porque ya el 2 de julio hay un impreso, en este caso en el Histórico Nacional, los documentos anteriores serán del Histórico de la Nobleza, perdonad que no le he anticipado, ¿no? Esto está en el Fondo de Universidades del Histórico Nacional y encontramos este impreso de un franciscano, Domingo Álvarez de Toledo, que es en este momento un visitador general del Perú, simplemente, ¿no? Sabemos figura clave en el manejo de la información, los visitadores. Entonces, este franciscano envía la información a Madrid y ya el 2 de julio se imprime.
hay muchas dudas sobre este documento. Muchos piensan en Madrid que es un falso, como intentaremos ver luego en el documento que sigue. Pero nosotros sabemos sí que es cierto, porque da algunas informaciones, como por ejemplo, dónde está el arzobispo, que está enfermo, nosotros lo sabemos, que tiene un problema respiratorio, y él cuenta ya toda esa historia, que son datos que por aquel entonces en Europa no se saben. Por tanto, podemos estar seguros nosotros en nuestros escritorios tranquilitos, la perspectiva del historiador, saber que el hombre realmente está allí y está proporcionando información real. Aparte, digamos, el impreso, que es muy interesante, lo que me parece todavía más interesante, y hago un guiño a Armando, que sabía que estaba aquí, por tanto he pillado un agente de Alicante, que ya el 13, atención, estamos hablando que el impreso ha salido a la luz el 2 de julio. El 13 de julio este impreso ya está en Alicante. En 11 días se ha propagado por la península ibérica esta información. Y aquí también son muy interesantes las reflexiones que hace esta gente, que Andrés Juan Claretti, que yo creo, Armando, es uno vinculado a la nobleza local de Alicante. No estoy seguro, pero hay una familia, los Claretti, que tienen buenas clientelas por allí. Y en este momento es cliente del duque del Infantado. No vengo yo de Italia a explicar quién es el duque del Infantado en este año. No, estamos con Carlos II, el sommelier de corps de su majestad. Y miramos qué le dice. Yo lo tengo por mentira. Él no se corta ni un pelo. Dice, yo lo tengo por mentira. Eso no es verdad. Dice que no hay otro aviso que de una carta escrita de un fray franciscano a su comisario general, que va visitando aquellas provincias. Y aunque de muchas partes se confirma todo, no resulta de dicha carta, cuya copia han ofrecido con otra gaceta, si lo logro, vendrá anexa. Si lo logro, vendrá anexa. Bien, entonces él dice de haber ya leído una gaceta donde se decía la misma información de un terremoto anterior. Por eso está dudando que sea verdadera las informaciones. Y le dice al duque del Infantado, si me han propuesto comprarla, no la he comprado. Si quiere su excelencia, yo se la compro y se la mando desde Alicante en los próximos días. A ver, intento acabar para que tengamos más debate, que es lo más divertido. El 10 de julio llega a Madrid también la información que se ha hundido Nápoles. Subterránea conspiración, ¿no? Que Domenico lo ha explicado muy bien en su capítulo. Entonces se vuelven locos en Madrid, se están hundiendo, y no hablamos de pueblecitos perdidos por los Andes o por Puglia, estamos hablando de Lima y de Nápoles, de las dos cabezas o de dos de los centros policéntricos más importantes de la monarquía hispánica. Y con eso empiezan a salir fake news y rumors. Y vemos aquí nuestro querido Juan Ibáñez, que dice, él sabe, además de Nápoles, y más dicen que en las Islas Canarias ha sucedido lo mismo. Y se han sumergido dos. Empieza a circular por las calles de Madrid que también se han hundido dos islas de Canarias y que ha habido un terremoto también en el archipiélago. Y aquí vemos, que me parece lo más interesante, más mis temas de investigación, empieza a surgir un poco de crítica hacia la dinastía cuando nuestro amigo Juan Ibáñez nos dice, con todo esto prosigue la fiesta de toros. O sea, que no, el rey no ha tomado una posición clara de declarar el luto general en la ciudad y todavía siguen las fiestas de toros. Y en estas fiestas, luego, la carta sigue, es otro de los espacios de debate, es otro de los espacios de circulación de la información.
Tenemos que pensar, además del barbero, como nos ha explicado de Vivo, o las tabernas, que lo sabíamos ya hace mucho, también en la fiesta, en los espacios de contacto, donde se además cruzan diferentes estamentos, como otro de esta everyday communication, ¿no? Como nos explica Gabriel. Entonces, pensar también en la fiesta como otro espacio, otro canal de información. El 28 de julio llega por fin la información oficial desde el Perú a Madrid, enviada por el virrey. Es muy interesante, no había tiempo aquí y no sé si Alessandro Tuccillo está online, pero agradecerle que me pasó toda la documentación del Vaticano, donde también podemos ver cómo el embajador vaticano, el nuncio en Madrid, maneja también esta información y nos cuenta, cruzando tanto la documentación española como la vaticana y la napolitana, podemos encontrar elementos muy interesantes en este ámbito de la circulación y también de las posiciones diferentes. En fin, para cerrar, aquí vemos cómo vino el bajel de aviso, también palabra que me gustaría dejar reflexionar sobre eso, porque es una palabra que tiene mucho significado en la edad moderna y a menudo se piensa, ¿no?, que son los avisos que se venden en los mercadillos, porque Infelice escribió este libro muy bonito sobre eso, pero en los términos de la administración hispánica aviso es otra cosa, es una información reservada de que se puede confiar, porque entre el mitente y el destinatario, entre el escribiente y el que la recibe, hay vínculos o hay una confianza mutua. Por tanto, cuando en nuestra documentación leemos aviso, tenemos que pensar en eso, sobre todo en la documentación administrativa. En fin, dice, vino el bajel de aviso del Perú, en que se confirma lo referido de la ruina. Y luego cuenta que viene de Sanlúcar de Barrameda, que en realidad el gentilhombre todavía no ha llegado a Madrid, pero sí que ha mandado la carta. En fin, os agradezco mucho, espero haberme mantenido en los tiempos. Bueno, estupendamente, muchísimas gracias. Perfecto, hemos recuperado incluso 5 minutos. Yasmina, si quieres ir. Y nada, yo realmente muchísimas gracias por esta presentación tan rica y además de la riqueza de las fuentes que has utilizado, la variedad de las fuentes y un tema que yo creo que sobre el que volveremos y estaremos tratando, ¿no? Es decir, es observar cómo en los momentos de catástrofes, en vez de producirse una especie de colapso de la información, todo lo contrario, se multiplica y los canales de notificaciones incluso podríamos decir que se aceleran, ¿no? Y son cuestiones que yo creo que en las dos presentaciones que vamos a tener a continuación, que van a tratar sobre todo de cuestiones relacionadas con el terremoto del 87. Siéntate y ahora luego lo volvemos si quieres. Yo simplemente para que ve conectando, ¿no? Para que no nos queden estos tiempos muertos. Yo espero que los que estáis por online os podáis ver, ¿no? Pero simplemente comentar justamente estas cuestiones que nos había visto llenar y también un poco para luego abrir el debate y que la gente ya lo vaya pensando. No sé, tú has mencionado las primeras, has centrado sobre todo en las notificaciones que elevan los virreyes, ¿no? Has mencionado algunas otras, ¿no? Por ejemplo, para el de Lima, yo sí que tú lo mencionas porque conozco bien al personaje, a Manuel Belmonte, y me imagino que saldrá también en la presentación de Jonathan Orozco, ¿no? Que hay otras vías que son todavía más rápidas, digamos, en la comunicación. Y lo que sí que me gustaría ver es si existen diferentes tratamientos de esta catástrofe de una a otra. No son cuestiones sobre las que tendremos y abriremos en el debate, que yo creo que en las presentaciones que vamos a ver también se volverá a ellas. Y también me ha hecho pensar un poco, volviendo a estas catástrofes relacionadas con revueltas, ¿no? Que el 87 es un año tremendo y luego se multiplican otras, pero es que
hay que pensar además que en la mentalidad de los contemporáneos, en el seno de la monarquía hispánica, no comparable a las revueltas de 1640, pero desde luego en la década de los 90 es un momento de estallido de multitud de revueltas en todos los espacios de la monarquía. No revueltas que comprometen la estructura, pero pensamos en el 87 hasta el 89 los barretines en Cataluña, luego vemos en el 92 la de México, la revuelta de México, en el 93 la de las segundas Germanías, también en el Río de Valencia, en el 98-99 en Bruselas, en el 99 el golpe también de Palacio en Madrid. Por lo tanto, una especie de no sé si de conciencia de crisis o de desmoronamiento de esta estructura, pero sí de que estos procesos desastrosos naturales van acompañados también con momentos de cierto desequilibrio o de tensión, ¿no? Cuestiones, por lo tanto, como digo, en lo que preparábamos la presentación de Yasmina Bendeset, sobre las que creo que vamos a volver en las dos, y ahora ya te dejo a ti directamente. Ella ya se ha autopresentado antes, no hace falta que la conozcamos. Ella estudió aquí en la Universidad Pablo de Olavide, luego ha hecho un periplo y ahora vive en Nápoles, se ha hecho italiana o napolitana, no sé si es lo mismo, europea, seguro. Y bueno, en este momento estás, después de trabajar muy profundamente en las redes genovesas, que son redes que controlan muy bien los circuitos de la información, como ha dicho Gennaro, su tesis o su libro, porque se ha transformado tanto, va a aparecer a finales de este año en la editorial del CSIC, y ahora está de lleno trabajando en el proyecto de Domenico Cecere y también muy vinculada también a nuestro proyecto Rex Publica. Y bueno, ahí le dejamos la palabra con una visión bastante más global: desastres en el Virreinato del Perú, los dos cuchillos pontificio y regio en la narración de las catástrofes durante la segunda mitad del siglo XVII. Tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, no reitero mi agradecimiento, ya lo sabéis. Para mí es un placer volver a la que fue mi universidad. No me lo creo, es una sensación muy extraña. Y bueno, como ha dicho Manuel, actualmente me encuentro trabajando de lleno en un proyecto totalmente diferente, fruto de mi incorporación en octubre del año pasado al proyecto Discompose, con un proyecto cuyo objetivo era analizar el papel de los eclesiásticos y de sus redes de circulación de noticias en la construcción de narrativas sobre los desastres sucedidos en América en el siglo XVII. Aunque no descarto, se trata de un proyecto en curso, por lo cual no descarto trasladarme también al siglo XVIII. Un estudio de estas características permite no solo comprender la singular importancia de lo religioso en la difusión de informaciones entre Europa y América, aspectos que ya han puesto de manifiesto muchísimas investigaciones. No puedo destacar obviamente todas, pero destaco las investigaciones de Federico Palomo, sí, de Fechner, de Weil, Alyosha Baldowski, que pertenece, por cierto, al proyecto Res Publica. Aspecto que, como decía, es importante porque puede permitirnos acercarnos, nos permite acercarnos a las problemáticas sociales y políticas que caracterizaban a los territorios afectados por eventos luctuosos de origen natural. Conflictos que, si bien antes del desastre comparecían en sordina, durante y después de la calamidad adquieren una mayor visibilidad y complejidad. Las narrativas sobre los desastres efectuadas por eclesiásticos u otros agentes y las acciones puestas en marcha por estos para gestionar la emergencia estaban lejos de ser neutrales, como bien sabemos. Más bien eran representativas de una visión del mundo y constituían un intento por restablecer las jerarquías o un rol que en el pasado o en el presente se había puesto en entredicho o en duda. Y asimismo estos discursos y acciones podían estar dirigidos al control de las múltiples noticias e informaciones que tras una catástrofe se extendían como la pólvora a través de circuitos formales e informales, como muy bien ha reflejado mi compañero Barriales, institucionales y privados, y que podían constituir una amenaza para los poderes establecidos. Tenemos muchos ejemplos de narrativas sobre los desastres, narrativas eclesiásticas, como digo yo, en los que el poder, digamos, secular y espiritual se pusieron de acuerdo para transmitir una idea conforme a los intereses. Aquí tenéis uno de los ejemplos, lo encontramos en la histórica relación del Reino del Chile, del jesuita Alonso de Ovalle, procurador de la provincia del Chile. Tenéis ahí la imagen de uno de los grabados que encontramos dentro de esta obra. La obra fue publicada en Roma por la imprenta Francesco Cavallo en 1646 y en ese libro Ovalle
Ovalle, perdón, me viene ya a pronunciarlo en italiano, incluyó la relación de las paces que capituló con el araucano revelado el marqués de Baides, que era una relación precedente, publicada en 1642 en Madrid, en la cual se conectaba la erupción del 39, de 1739, del volcán chileno Villarica, que en realidad era el volcán Yaima, con la voluntad divina de que los indígenas mapuches se sometieran al católico. La erupción se habría visto acompañada por imágenes aterradoras en el cielo y en la tierra. En el cielo, como podéis ver, un ejército celestial que arrasa con el ejército indígena. En la tierra, sin embargo, nos encontramos con, en el grabado se representa una bestia que desciende apoyada sobre un tronco, desciende las aguas de un río y, como dice el texto, dando espantosos bramidos y lamentables voces. En la relación también se pone manifiesto la unión entre los jesuitas, del que Alonso de Ovalle era representante, y el gobernador de Chile, el marqués de Baides, que habría sido fundamental esta colaboración entre jesuitas y el gobernador en las exitosas negociaciones con los indígenas sucedidas después de dicho prodigio. Asimismo, nos encontramos otro ejemplo de esta connivencia, digamos, entre secular y eclesiástico, precisamente en el terremoto del 13 de abril de 1747, ocurrido en Santiago de Chile, en una reunión del Cabildo del 22 de junio de 1647, y ante la noticia de que algunas personas, y cito, habían hecho relación del lamentable suceso para remitir a la ciudad de los reyes y reinos de España, enderezándolas a sus particulares fines, se decidió que, continúo citando, para que quede memoria en este cabildo y su majestad y el señor virrey y reales consejos sean informados de la verdad, se decidió que el obispo Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago, realizara una verdadera relación para, digamos, informar de lo que era cierto, para evitar que las noticias que se estaban difundiendo sobre el terremoto y que consideraban lejanas a la realidad, no tuvieran, digamos, credibilidad. Sin embargo, la alianza entre autoridades eclesiásticas y seculares no siempre se producía, como demuestran los litigios entre el arzobispo de Lima, Melchor de Liñán y Cisneros, y el virrey de Perú, el duque de La Palata, Melchor de Rocaful y Navarra, y que se agudizaron durante la emergencia desencadenada por el terremoto del que nos ha hablado también Gennaro, la ciudad, el 20 de diciembre de 1687, el terremoto de Lima. Como se decía, las narraciones post-desastre no pretendían solo evitar desórdenes que podían originarse de la circulación de versiones que dejaran en mal lugar o criticaran a las autoridades seculares o religiosas. Es más, estos relatos podían constituir la base de verdaderas batallas dialécticas entre los poderes establecidos, que a golpe de impreso o de manuscrito intentaban imponer una versión de los hechos que contribuyera a defender sus privilegios o a desacreditar a sus rivales. Un ejemplo claro de esta perspectiva es el reciente artículo, lo vamos a mencionar mucho, de nuestro compañero Alessandro Tuccillo, publicado en el monográfico Mediterránea que he mencionado anteriormente, Ricerche Storiche, en el cual, a partir de un análisis de la documentación institucional originada por el terremoto del Sannio de 1688, concretamente la correspondencia de las nunciaturas de Nápoles y Madrid y de otros agentes con el secretario de Estado del Papado, evidencia la conflictividad existente entre Iglesia y Estado a finales del 17. En concreto, catástrofes como el temblor napolitano y la acaecida previamente en Lima en 1787 podían configurarse como protagonistas de un relato, el de la Iglesia, que tenía como objetivo la crítica a los atentados contra la jurisdicción eclesiástica protagonizados por el monarca hispánico. Pues bien, en América la catástrofe desde este punto de vista se erigía en un instrumento de presión política y en una oportunidad de protesta contra los excesos de los ministros de un rey ausente y lejano. Los relatos que hacían eco de esta conflictividad y que pretendían defender la jurisdicción eclesiástica podían valerse del paradigma providencialista dominante en las relaciones de sucesos de la época, que atribuía la causa de estos eventos luctuosos a la voluntad de Dios de castigar a los pecadores. ¿Pero quiénes eran los pecadores? Pecadores que, según la intención política, podían ser los paganos, indígenas, las mujeres culpables de atentados al decoro, a las buenas costumbres, o bien, y de aquí digamos, parte esta ponencia, los magistrados del rey o el propio monarca.
Intentaremos ofrecer una primera panorámica sobre este fenómeno en ámbito americano, en concreto en el Virreinato del Perú y en los territorios que dependían de dicho virreinato, a partir de las distintas narraciones que hizo del moto el obispo de Santiago de Chile, Fray Gaspar de Villarroel, agustino, que vivió en primera persona la experiencia del seísmo. En concreto lo haremos a través de los dos textos que veis aquí, El gobierno eclesiástico y pacífico, son 2 volúmenes publicados en 1756-57, y la relación oficial que realizó del terremoto dicho obispo y que se encuentra publicada dentro precisamente del segundo volumen del gobierno eclesiástico y pacífico. Perdona. Asimismo, se pondrá de manifiesto cómo discursos similares al del obispo se difundieron en catástrofes posteriores sucedidas en el ámbito americano, lo cual no solo podría ser indicativo del éxito de la obra de Villarroel, que también, sino también síntoma de la pervivencia o de la agudización del conflicto secular Iglesia-Estado o del desarrollo de un criollismo profundamente crítico con la administración americana ejercida por los peninsulares. Estos últimos deben enmarcarse en el contexto de tensiones entre las élites criollas locales y las autoridades monárquicas, virreyes y reales audiencias, que en el virreinato del Perú se intensificaron a partir de la segunda mitad del siglo XVII. El cuestionamiento del regalismo se veía facilitado por la distancia, por supuesto, así como por un sistema de gobierno de los territorios que, como aseguran algunos autores, se trataba de una cadena de comando, no era una cadena de comando, sino más bien un entramado de jurisdicciones interconectadas, a veces contradictorias, que se superponían entre sí. Según Lavallée, los clérigos, y sobre todo el clérigo secular nacido en América, se habría hecho partícipe de algunas de estas reivindicaciones criollas. Villarroel, nacido en Quito, de hecho, en una de sus declaraciones, en uno de sus párrafos, que se encuentran en el gobierno eclesiástico, en el volumen 1, él transcribe una carta enviada al Papa, donde solicitaba, por favor, la declaración de santo de Francisco Solano, precisamente un limeño, porque así era una manera de demostrar que el Perú también había labrado santos, por lo cual se puede vislumbrar una implicación de Villarroel en este sentido. Como decía, Villarroel era un obispo, un religioso agustino, nacido en Quito en 1587, murió en 1665, estudió en San Marcos de Lima, en la universidad, y en 1628, de 1628 a 1637 estuvo en España como predicador real. Son 10 años, muchos años. En 1638 ya era en su diócesis de Santiago de Chile, después pasó a Arequipa y posteriormente en 1660 fue arzobispo de La Plata en la diócesis de Chuquisaca. Las reivindicaciones criollas mencionadas se concretaron en la defensa de la jurisdicción eclesiástica local contra los episodios de injerencia protagonizados por los ministros del rey y amparados por el patronato regio, que, recordemos, en Indias confería al rey no solo la posibilidad de escoger a los candidatos para los obispados y los arzobispados americanos, sino también otros muchos privilegios, lo que algunos han decidido llamar el regio vicariato. La expresión del regio vicariato, bueno, se remonta, tiene orígenes muy antiguos, al Evangelio de San Lucas, luego tiene una amplia evolución, circulación en Edad Media, ya en las partidas lo encontramos, y en la Edad Moderna, y tenéis una cita de Jerónimo Castillo de Bobadilla, en la política de corregidores, donde se refiere precisamente a estos dos cuchillos, esta autoridad temporal y otra espiritual. Pero para entender la difusión de esta expresión en el Nuevo Mundo, que no lo olvidamos, llamaba a la existencia de esferas de jurisdicción distintas para el poder temporal y el espiritual, conviene recordar que en América el regio patronato adoptó, como decíamos, tintes diferentes que comprendían nuevos privilegios en materia de jurisdicción eclesiástica por parte del rey. La justificación de una aplicación amplia en América del regio patronato, el llamado vicariato, la hallaron sus defensores en la bula de Alejandro VI, destinada a los reyes católicos, en la cual no solo habría concedido la evangelización de las Indias a los reyes católicos, sino también la posibilidad de intervenir en la jurisdicción eclesiástica como vicarios o delegados de los reyes.
Se inspiraban de esta manera en un modelo precedente, también citado en su artículo por Alessandro Tuccillo, la monarquía del Reino de Sicilia, concepto que se apoyaba en una bula concedida por el Papa al conde Ruggiero en 1998, en la cual se le otorgaba la autoridad delegado de la sede apostólica de Sicilia con jurisdicción eclesiástica. Bien, algunos de los defensores de esta teoría vicarial los tenéis ahí. El más importante es Juan de Solórzano y Pereira, con sus dos obras de Indiarum Iure y Política Indiana, que sirvió para justificar y explicar la actuación del rey y el Consejo de Indias en materias eclesiásticas. Y es precisamente en Solórzano en el que Villarroel se inspiró cuando compuso su gobierno eclesiástico. Solórzano fue uno de los que emitió la aprobación a esta obra, al gobierno eclesiástico, y el mismo Villarroel expresa claramente cómo para intentar, digamos, explicar esta teoría del regio vicariato que él apoya, Villarroel mismo lo dice, él se limitará a citar los puntos del señor Solórzano, por lo cual tengamos presente que Villarroel es un apoyo, digamos, un defensor de esta teoría y de la teoría de Solórzano. Su obra, la obra de Villarroel, como veremos, es bastante ambigua. El objetivo principal suyo era, sobre todo, conciliar ambos poderes, aceptando esa visión de patronato amplio impuesta en América. Como dice ahí, mis motivos son poner en paz obispos y magistrados, unir los dos cuchillos, he aquí las dos espadas, porque los hallaba en Indias, no solo divididos, sino encontrados. Aquí tenéis, forma parte de la introducción al gobierno eclesiástico, por lo tanto, su objetivo era precisamente la defensa del patronato regio, ¿no? Pero fue su destreza en defender esta teoría y al mismo tiempo criticar ciertos aspectos de los ministros la que, digamos, garantizó su éxito. De hecho, la teoría vicarial de Solórzano fue reprobada por la Congregación de Propaganda Fide. Partes de su libro de Indiarum Iure fueron introducidos en el índice. Sin embargo, Villarroel escapó de todo este tipo de, digamos, de exclusiones, lo cual no le impidió arremeter contra los los ministros, principalmente de las reales audiencias. Durante el ejercicio de su cargo de obispo en Santiago, Villarroel, como os había comentado anteriormente, se produjo el terremoto del 13 de abril de 1647. Sobre esto y sobre sus características existe una muchísima bibliografía que por desgracia sobre la cual no nos podemos detener. Basta decir que fue un terremoto que originó entre 600 y 800 muertos, la destrucción de la iglesia de la Compañía de Jesús y daños en gran parte de los edificios religiosos y seculares de la ciudad. Como ocurriera con otras catástrofes naturales, generó un intenso flujo de noticias a través de redes que iban más allá de las voces y activadas gracias a un sinfín de actores que conectaban las ciudades afectadas con otras sedes urbanas, atlánticas y mediterráneas. Como ya adelantamos, en este flujo de noticias fueron fundamentales los eclesiásticos. Baste recordar el caso más conocido para el terremoto que nos ocupa, que es la carta que el jesuita chileno Juan González Chaparro envió desde Lima el 13 de julio de 1647 a su paisano Alonso de Ovalle, jesuita y procurador de la viceprovincia de Chile, que en ese momento se encontraba en Roma. La misiva fue compuesta a través de informes y relaciones enviados desde Santiago y que habrían llegado a Lima a partir del 7 de julio, por tanto, 2 meses después del suceso. Y entre estos documentos se hallaban sin duda cartas de los oidores de la audiencia y la relación de la que hablábamos anteriormente, elaborada por el obispo de Santiago, Gaspar de Villarroel, por orden del Cabildo. Cuando Valle recibió la noticia, se trasladó a Madrid, donde acordó con Felipe IV una serie de ayudas para la ciudad y donde habría ordenado la impresión de la carta de Chaparro, publicada por Díaz de la Carrera en 1648. De esta publicación en adelante se generaron muchísimas ediciones en Madrid, Roma, Sevilla, Bruselas, Milán, en distintas lenguas, francés e italiano, lo cual confirma la importancia de las epístolas como origen de las relaciones de prodigios que circulaban en forma impresa. Como decíamos, la figura de Villarroel adquirió un gran protagonismo en el terremoto y sus acciones fueron alabadas por los testigos de la época. Su relación sobre el seísmo adoptó la forma de una carta, de nuevo una carta,
a García de Haro y Avellaneda, presidente del Consejo de Indias, enviada el 9 de junio de 1647. Dicha misiva fue impresa e incluida por el mismo Villarroel en el volumen 2 de su gobierno eclesiástico. Es importante esto de el texto dentro del texto, lo veremos más adelante, y que el gobierno eclesiástico se publicó en 1757. Por lo tanto, la carta es del 47, poco después del terremoto, y el gobierno eclesiástico se publicó en el 57. En ella, en esta relación, el obispo, como es habitual, pasa revista por los daños que ha originado el terremoto, menciona además el milagro de su salvación gracias a la intercesión, la intermediación de San Francisco Javier, lo cual decretó la declaración de patrón contra los terremotos de la ciudad de Santiago, de este santo, pero también ofrece una imagen benévola de los ministros de la Real Audiencia, de los funcionarios de la Real Audiencia, del oidor Nicolás Polanco. Afirma que les había facilitado vigas, maderas. Sobre el gobernador Martín de Mújica, afirmaba que había enviado 2.000 pesos de su hacienda, también toldos para que se cobijaran bajo ellos las monjas. Asimismo, dice que llegará dinero de su majestad, y él mismo se comprometió, Mújica, a asistir a la ciudad, digamos, presenciar, estar en la ciudad de Santiago apenas pudiera. Esta imagen contrasta claramente, esta versión de los hechos será contrastada posteriormente, digo, en el gobierno eclesiástico. Es decir, esta relación está dentro del gobierno eclesiástico, pero luego Villarroel realiza reflexiones posteriores. En concreto, cuenta los problemas que debió afrontar para la reconstrucción de la catedral. En primer lugar, económicos. De los 12.000 pesos que envió el virrey Marqués de Mancera para socorrer a la catedral, cupieron menos de 5.000. Asimismo, del dinero dispuesto por el monarca, dice Villarroel que no ha llegado un solo real, porque está en manos de los oidores y él no lo quiere pedir, no quiere pedir el dinero. Y asegura que había recibido una carta de la audiencia y que él transcribe en su obra del gobierno eclesiástico, una carta del 3 de agosto de 1748, donde la audiencia justificaba diciendo que la plata de las limosnas debía ser administrada por un lego, nombrado por el prelado, pero por un lego. Asimismo, otra de las rentas que podían utilizarse, otra de las fuentes económicas que podían utilizarse para reconstruir la catedral eran las rentas de la propia catedral, lo que se llama fábrica de la catedral, sobre cuyo empleo, reconoce Villarroel, existían diversos pareceres. El que se aplicaba en Lima, que era el que precisamente quería aplicar, la audiencia de Santiago, establecía que el obispo se debía reunir con su cabildo, que le comunicaba el cabildo lo acordado. El obispo presentaba lo concluido al virrey, que posteriormente se ponía en contacto con el fiscal y el oidor más antiguo de la audiencia para que reconocieran la obra, y posteriormente estos remitían al obispo lo que habían decidido. Un proceso en el cual, según Villarroel, se mermaba la jurisdicción del obispo y además, impedía que las obras se realizaran con velocidad. Para criticar esta disposición, Villarroel no duda en recurrir a Solórzano y asegura que las rentas para la reconstrucción de las iglesias debían ser gestionadas solo por el prelado, sin que los cabildos catedralicios, ni las audiencias, ni los patrones de las mismas, es decir, el rey, pudieran pedir cuentas. Aunque Villarroel al final transigió, porque él mismo justifica, él dice que si los señores oidores y el obispo apostaran a caprichosos, quedárase Dios sin su templo, el rey deservido y el pueblo escandalizado, eso no fue óbice para que igualmente Villarroel arremetiera posteriormente en su segundo volumen contra este tipo de comportamientos. ¿Y cómo lo hace? Transigencia sí, pero con castigo. Villarroel afirmó que no todos los terremotos tenían su origen en las culpas de los hombres, esto es una cosa que es necesaria reconocer, pero su experiencia negativa con algunos de los miembros de la audiencia tras el terremoto justificó seguramente que a lo largo de su obra el seísmo apareciera como representación del castigo que Dios infligía a los ministros que atentaban contra el fuero eclesiástico. O si llegasen a entender los reyes que el deteriorarse sus reinos se origina de los ministros que a título de servicio suyo se ingieren en lo eclesiástico.
Hasta aquí, digamos, es un fenómeno que conocemos todos bien. Lo interesante es cómo él utiliza su experiencia del terremoto y su interpretación sobre el fenómeno del seísmo para, digamos, encauzarlo hacia su crítica hacia las autoridades regias. Veremos algunos ejemplos. En el volumen 1, como decía, este tipo de reflexiones están en el volumen 1, sin embargo, la relación y su desencuentro con la audiencia están en el volumen 2. Creo que es una cuestión sobre la que podríamos reflexionar. Bueno, aquí tenéis en el artículo, en uno de los artículos, ¿qué puede hacer el cabildo cuando un obispo sin bulas aprendió la posesión? ¿Y qué podría hacer la audiencia real? Él en ese momento afirma que los terremotos tal vez tienen sus raíces en los malos ministros de los reyes, porque la tierra se turba si se atreven a la iglesia. Igualmente, en otro artículo, que se llama ¿Ajustas el castigo referido con un terremoto de la ciudad de Santiago?, él atribuye el terremoto, podría deberse a las injurias, digamos, a las ofensas que había recibido un obispo por parte de los ministros, un obispo de Santiago, del cual él no menciona el nombre, pero que seguramente se trata de Juan Pérez de Espinosa, que era un franciscano. Por tanto, las ofensas de los ministros contra ese obispo habrían justificado que posteriormente Dios hubiera decidido castigar a Santiago. Otro ejemplo, en otro artículo, es curioso, dice las palabras del profeta, ¿no? Dice, movepuntur omnia fundamenta terrae. No temen mi castigo, pues arruine a toda la tierra un terremoto. Igualmente, otro artículo, bueno, tremendo castigo en quien socolor de celos se atrevió a tocar en el sacerdocio. En realidad está diciendo que aquellos que intenten ayudar a la Iglesia y con ello mermen la jurisdicción de la Iglesia recibirán igualmente el castigo, aunque, digamos, la excusa fuera buena, que era la de ayudar a la Iglesia. Por tanto, bueno, es importante tener en cuenta todas estas cosas que luego tendrán un sucederse, ¿no? Una sucesión, un legado posterior de los dos cuchillos y del terremoto como castigo a los ministros del rey. La segunda parte de esta investigación, de hecho, tratará de analizar otros casos en los que el desastre natural se convirtió en un arma arrojadiza o pudo convertirse, o en un recurso que invitaba a reflexionar sobre la manera de articular los dos poderes, los dos cuchillos. Como os decía, se trata de un trabajo en curso que focalizará sobre las gestiones de otros obispos y arzobispos que tuvieron que vérselas con terremotos en el Virreinato del Perú, terremotos y erupciones. Por ejemplo, os pongo ahí a Alonso de Peña y Montenegro, el obispo de Quito, otro seguidor, por cierto, de las ideas de Solórzano, con un obispado larguísimo de 33 años, en los que fue además presidente interino de la audiencia. Igualmente, el caso que conocemos, que se ha presentado ya aquí, de Melchor de Liñán y Cisneros, pero durante el periodo en el que fue virrey ad interim, entre 1678 y 1681, momento en el que Lima además provenía de una serie de sacudidas, de terremotos, en 1676, 1677, 78, por lo cual algo tuvo que decir en ese sentido Melchor de Liñán, y además es un precedente importante porque fue la primera vez en la que los dos cuchillos se encontraron en una misma mano en Perú. Son muchos los investigadores que aquí presentes que han estudiado dicho terremoto, el terremoto de Lima del 87, pienso a Domenico Cecere, a Gennaro Barriale, a Flavia, a Cudini, en el cual basta decir que los litigios entre el arzobispo, y el virrey sucesor, que fue el duque de La Palata, entre 1681 y 1689, fueron conflictos derivados por cuestiones de jurisdicción y que se manifestaron nuevamente en diversos documentos impresos y manuscritos. Entre los impresos que testimoniaron las tensiones entre virrey y obispo, destaca la ofensa y defensa de la libertad eclesiástica de Liñán, publicado posiblemente en Lima en 1684, y en el que no solo se cita a Villarroel para defender la jurisdicción eclesiástica, que según el arzobispo se hallaba mermada por culpa del duque de La Palata, sino también se alude al cuchillo de la justicia divina, al cuchillo vengador, usado por Dios contra sus enemigos. El vínculo entre el castigo de Dios en forma de desastre y la erosión de la jurisdicción eclesiástica se detecta de nuevo en la obra de otros religiosos del momento, en concreto del criollo agustino Francisco Romero, autor del Llanto Sagrado de la América Meridional,
publicado en Milán en 1693, en obra en la cual se criticaba la actuación de los magistrados y de los virreyes de Perú, entre ellos Palata, por minar los privilegios y derechos de la Iglesia. El cargo de virrey, según Francisco Romero, tenía que ser desempeñado exclusivamente por eclesiásticos. De lo contrario, y cito, ya se teme que ésta sin razón puede alcanzar de los cielos alguna cruel venganza para la corona, que no temen, Señor, algunos de los que gobiernan, incurrir en la indignación de Dios Todopoderoso, quien, por instantes, con diversos estragos, muestra sus enojos. La publicación fue en 1693, por lo cual ya se había producido el terremoto de Lima. Entre los testimonios manuscritos se encuentra la carta enviada por el arzobispo a La Palata de 10 de mayo de 1687, en la cual declaraba que las penurias que sufría Lima, entre las que se llaman las sacudidas de terremoto, eran el resultado de la injerencia del virrey en asuntos eclesiásticos. El conflicto durante el terremoto se hizo visible en asuntos como la responsabilidad, de nuevo, de reconstruir la catedral, es un problema evidente que surge después de un terremoto, y los recursos que ambas partes tenían que facilitar. El pragmatismo de La Palata, y aquí agradezco a mi compañero Gennaro Barriales por haberme facilitado estos documentos, ante tales tensiones se puso de manifiesto en dos cartas enviadas a Carlos II el 8 de diciembre de 1787 y el 20 de mayo de 1688, en las cuales dice así, en concreto, en la de 8 de diciembre, para el gobierno de este reino no puede ejecutarse si no se ponen las dos jurisdicciones en un solo gobernador, porque hay que enmendar en el estado eclesiástico y religioso tanto como en el secular. O bien, en la de 20 de mayo del 88, era menester poner los dos cuchillos en una mano. Bueno, las reflexiones presentadas, más que a conclusiones definitivas, nos conducen a nuevas preguntas y aspectos que, como os decía, requieren de una profundización. El propio Villarroel, una de ellas, por supuesto, es el alcance que tuvo este gobierno eclesiástico en América. El propio Villarroel refería en su obra las inmensas dificultades que encontraban los impresos para su difusión en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la presencia del autor y de sus discursos en otros escritos parecen indicar que el gobierno eclesiástico de Villarroel pudo ser una obra de referencia para dirimir las tensiones entre el gobierno espiritual y el secular. Sería interesante observar hasta qué punto esta obra pudo encontrar hueco en las bibliotecas peninsulares y si en algún momento esta podía haber sido empleada para resolver cuestiones como a quién correspondía la reconstrucción de iglesias tras un desastre natural en ámbito peninsular. Al margen de esta difusión, el texto de Villarroel demuestra la capacidad de las Indias para establecer líneas de acción ante los problemas que emergían después de una calamidad natural, entre comillas. El contacto periódico con este tipo de eventos habría facilitado la creación de pautas para resolver los principales problemas que podía generar o resucitar un evento de consecuencias catastróficas, problemas sociales, económicos, jurisdiccionales, por supuesto. En este sentido, Villarroel pretendió con su texto reunir las cédulas y normativas existentes y darlas a conocer en América para poder gobernarse mejor en aquellas situaciones en las que había problemas de jurisdicción entre lo secular y lo espiritual. Y el terremoto era una de las ocasiones más evidentes, como el mismo Villarroel señala. Sin olvidar que al mismo tiempo este fenómeno adquiría en su obra el valor de castigo contra aquellos ministros que pretendieran usurpar los derechos de la Iglesia. Pero existieron otros tratados en ámbito americano, como el tratado, por desgracia, desaparecido de Nicolás Polanco, oidor de la Audiencia de Santiago, ya mencionado. También él sufrió el terremoto del 47 de Santiago de Chile, con el que ofrecía un manual de leyes y disposiciones para afrontar situaciones de emergencia y destinado a los ministros regios en América. Por último, los conflictos entre el poder espiritual y el secular en América no pueden, a mi juicio, reducirse a las tensiones entre regalistas y no regalistas. Más que nada porque algunos de los principales referentes del poder espiritual a los que hemos aludido jamás pusieron en tela de juicio el patronato regio en América, y Villarroel era uno de esos. En este sentido, las categorías Iglesia-Estado se nos quedan pequeñas. En los casos mencionados, el conflicto se originó siempre contra los ministros del rey y no contra el monarca, aspecto que podría invitarnos a reflexionar sobre el posible criollismo que podía encontrarse a la base de las reclamaciones de autores como Villarroel o de Romero,
pero no de Liñán y Cisneros, conocido, sabemos, por su lucha contra la rebelión franciscana de criollos franciscanos durante su virreinato ad interim. Sea cual sea la explicación que adoptemos, no hay duda de que el buen gobierno propuesto por los eclesiásticos mencionados, por un lado como medida para la prevención de las calamidades y por otro como recurso para afrontar las consecuencias de la misma, era representativo de unos intereses muy concretos, hecho que confirma una vez más el valor heurístico del desastre para dilucidar cuestiones políticas, sociales y culturales de las sociedades afectadas por fenómenos naturales de consecuencias catastróficas. Y muchas gracias, espero no haberme extendido más de la cuenta. Nada, muy bien, Rocío, muchísimas gracias a ti. Porque vamos a hacer una pausa para que tú te vayas haciendo simplemente un par de comentarios para antes, ahora vamos a hacer una pausa para poder ir al baño y luego retomamos, ¿no? Porque si no, esto puede ser demasiada sesión. Solamente, bueno, pues has abordado una serie de cuestiones que espero que luego retomemos, ¿no? Sobre el impacto, sobre todo, de los ajustes políticos y temas sobre los que va a volver muchos de ellos, me parece, la presentación de Jonathan. Por lo tanto, si os parece bien, vamos a hacer ahora una interrupción de 5 o 10 minutos, como mucho, no más de 10 minutos, y retomamos, para que tengamos una hora para la discusión. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos ahora. Sobre todo a los que...